Bueno, una manera de hacer el diagnóstico de la estenosis aórtica, pues es mediante un cateterismo. En este caso, pues como ven aquí hay una estenosis supravalvular, como les decía, con ese síndrome de Noonan. Entonces aquí está, miren. Entonces ahí está una estenosis, como la sangre no baja. Ahí se ven incluso las coronarias, ahí está la derecha y la izquierda, esas que se pintaron a un lado de la aorta. A esas son las coronarias y vean cómo el líquido no bajó hacia abajo, no baja hacia los ventrículos, no está pintando porque tiene una estenosis. Entonces así se puede hacer el diagnóstico, o bien lo podemos hacer a través del ecocardiograma que yo les decía, que si vemos fusión de las comisuras, pensamos que se trata de una etiología reumática de esa estenosis de esa válvula aórtica. En este caso, pues tiene una estenosis no severa, porque severa es menor de 1, tiene 1.4, una estenosis moderada, ¿verdad? También podemos hacer por medio del eco, como el que está ahí en el hospital. Se pone aquí el transductor ese en donde está esa bolita azul. Ahí es donde estamos poniendo el transductor y queremos que nos mide el flujo. Entonces lo que va a pasar aquí, este flujo que se ve hacia abajo, es el flujo de la estenosis, como durante la sístole viene y se va a disparar. Sí, se va a oír ahí y no debe de haber ese flujo que está hacia abajo, no debe de existir. Y sin embargo ese flujo está acelerado, está aumentado. ¿Por qué? Porque está midiendo la presión, hagan de cuenta. Es como cuando uno le pone a una manguera el dedo y entonces yo les midiera la presión del chorro. Entonces, si está la manguera sin que ustedes le pongan el dedo, pues el chorro va a caer luego, pero si le ponen el dedo, van a ver que va a salir con más fuerza el agua, y entonces eso es lo que se mide y esto es lo que aparece aquí a través del eco, ¿sí? Esto lo hacemos a través de un eco Doppler. El tratamiento, todas las valvulopatías sin excepción, les gustan las bacterias. Entonces, ante cualquier procedimiento dental, ante cualquier procedimiento quirúrgico, el paciente tiene que recibir profilaxis para endocarditis. Si no le damos antibiótico, habitualmente les damos amoxicilina 1 gramo cada 8 horas antes del procedimiento y después del procedimiento, así sea un procedimiento dental, hay el riesgo de que se vaya a un proceso infeccioso, a irse a las válvulas dañadas y entonces darle al paciente endocarditis infecciosa. Entonces, eso es muy importante. También si el paciente está hipertenso, tiene antecedente de hipertensión arterial, independiente de la estenosis aórtica, pues vamos a darle antihipertensivos. Pero va a haber indicaciones para el cambio valvular. Cuando la estenosis aórtica es severa, esa es una de las indicaciones, es decir, cuando mina menos de 1. Pero sobre todo aquí va a contar los síntomas que les decía. Si el paciente refiere a angina, disnea, que es el peor pronóstico, ¿sí? Angina de pecho o bien se desmaya, ya a ese paciente hay que cambiarle, aunque no tenga una estenosis aórtica, yo les decía severa. No necesariamente el que tiene una estenosis aórtica severa puede llegar a tener síntomas. Entonces, aunque tenga una estenosis moderada, es decir, mayor de 1, pero tiene ya algún síntoma de estos que les decía, de síncope, disnea o falla cardíaca, el paciente tiene que, o angina, perdón, el paciente tiene que mandarse a cirugía. Y antes de una cirugía, ¿por qué dice bypass coronario? Porque es muy frecuente cuando la etiología de la estenosis aórtica es de un origen degenerativo, pues que también tengan degeneración en las arterias coronarias, ¿no? Pues salen de ahí de la aorta. Entonces es muy lógico que muchos pacientes, eso pasaba hace muchos años, hace como unos 30 años, cuando empezaron a operar pacientes de esa enfermedad, cambiarles las válvulas, se les morían y no sabían por qué hacían infartos transoperatorios. Y lo que se descubrió es que la mayoría de los pacientes que se operaban, no por etiología reumática, sino por etiología degenerativa, se iba también asociado a enfermedad de las coronarias. Entonces, ¿qué pasa? Le cambiaban su válvula y ya después de cambiar la válvula y otra vez de echarle sangre después de la circulación extracorpórea, otra vez se infartaban. ¿Y era por qué? Porque estos pacientes que son por enfermedad degenerativa tenían lesiones significativas en las coronarias y se les morían. Entonces, por eso antes de hacer un reemplazo valvular aórtico, más cuando la causa es degenerativa más que reumática, sí hay que hacerles un cateterismo previo para ver que las coronarias estén bien. Si estuvieran mal, primero se revasculariza. Se cambia en ese mismo momento, se va a cambiar las coronarias, se les pone sus bypass y aparte se cambia la válvula, eso es lo que se hace. Entonces hay que ver si va asociado también a insuficiencia, porque también hay una estenosis aórtica que a veces puede ir asociado no nada más a estenosis, el paciente también puede tener insuficiencia, eso se llama doble lesión aórtica.
tiene estenosis como insuficiencia y también hay que hacer el reemplazo valvular. El tratamiento en pacientes que no pueden operarse, por ejemplo, pacientes que están ya muy grandes o que tienen caídas, viejitos ya a veces llegan el diagnóstico, ya tienen más de 90 años, tienen secuelas ya de un EBC, ya no se mueven, pues esos no se meten a cirugía. O bien pacientes que tienen alguna discrasia sanguínea, que corren riesgo operarse por sangrado, entonces hay que darles solo tratamiento médico. Y ahí, ¿cuáles son? Darles diuréticos, pero a dosis baja, porque acuérdense que como tiene la estenosis, hay caída en la fracción de expulsión, poquita sangre sale por esa abertura. Le tiramos mucho el gasto al bajarle mucho los líquidos, pues entonces se nos va a desmayar. Entonces se manejan los diuréticos, pero solo a dosis baja, y no vamos a tener una cada 8 horas, ni una cada 6 horas, no, están con media al día. Se les da digitálicos cuando tienen función sistólica deprimida o bien tienen una arritmia por fibrilación auricular, y se les da también los IECAS, los antihipertensivos. El metroprusiato en pacientes también hospitalizados. Y en el caso de que tengan arritmias, porque puede ir asociada a fibrilación auricular, y eso aparte de la digoxina, a veces es necesario darles beta bloqueadores. También es lo que les decía, la estenosis aórtica se le debe de hacer un cateterismo antes, previo al cambio valvular, y ya les expliqué por qué, porque si no, el paciente, más cuando es de un origen degenerativo, puede tener una arteria tapada y se infarta durante la cirugía, entonces ya no se va a morir, va a tener su válvula nueva, pero se va a infartar y se va a morir por el infarto. Entonces, ¿cuándo operar? Igual les dije, cuando el paciente tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, eso ya, aunque tenga una estenosis moderada, no sea severa, menor de 1, ese paciente se tiene que operar. O bien, también se miden los gradientes. Acuérdense que al haber la estenosis va a aumentar mucho el gradiente dentro del ventrículo y va a bajar mucho a la aorta, ¿sí? Entonces la presión ahí va a aumentarse mucho cuando el gradiente ya es más de 50, diferencial del aórtico, entonces hay que mandarse a operar, o bien cuando el área ya está a 0.8, que ya es una estenosis severa, no se diga cuando tenga un 0.6, que ya vieron que es crítica cuando es de 0.6. Y les va muy bien a los pacientes operados. Yo les puedo decir mi experiencia del IMSS, también donde yo trabajo, porque pues en el Enrique Cabrera no se operan, pero en el IMSS sí. Ahí en el Enrique Cabrera los tenemos que mandar al Instituto Nacional de Cardiología, ahí el doctor Paredes o yo, cuando tenemos un paciente así. ¿Por qué? Porque no opera, el gobierno del Distrito Federal no tiene ninguno de los hospitales cirugía cardiovascular, entonces esos se mandan al Instituto de Cardio. En el caso yo que trabajo en el IMSS, los mando a Centro Médico, o los mando también al Gabriel Mancera, y ahí o bien a La Raza, depende de qué hospital les corresponda. Entonces, el pronóstico es muy bueno. Yo les puedo decir que nada más yo, a lo largo de todos los años que he estado ahí en el IMSS, solamente uno se ha muerto. Todo el resto me regresa con sus válvulas nuevas. Y otra forma de romper la estenosis, pues es con una valvulotomía con balón. Se mete un catéter que tiene un balón que se infla, abre la válvula, la despega, y entonces ya queda libre. El problema de esto, les voy a decir cuál es, que hay recidiva muy frecuentemente. A los 2, 3 años de que se hace la valvuloplastia, se vuelve a cerrar la válvula. No se sabe a qué se debe. En la pulmonar les va muy bien. La valvuloplastia en la estenosis pulmonar les va bien, pero en la aórtica, ¿qué creen que no les va bien? Se vuelve a cerrar la válvula, no se sabe a qué se deba. Debe tener algo, debe haber algo. Se dice ahí que hay una, genéticamente tenemos una tendencia a que se vuelva a unir, a fusionar las comisuras en los pacientes que se les hace valvulotomía y se les despega con un balón que se mete, les digo, a través de un catéter, y entonces no les va tan bien. Por eso la estenosis aórtica, que es raro el que se le hace valvuloplastía. Y aquí tienen, ahora ya actualmente, desde el año 2002, ya se inventó una cosa que se llama TRAVI, y esto es poner una prótesis valvular a través de un cateterismo, ya sin operar a corazón abierto. Todavía cuando yo estudié en el Instituto de Cardio, nosotros la única opción que había terapéutica era operarlos a corazón abierto. Y ahora ya no. Ahora ya se mete a través de un catéter, se mete, que va por la aorta, baja por el callado, se posiciona a nivel aórtico. Primero se mete el catéter y después se mete este globo que va junto con una prótesis. Y ya se queda, entonces ahí se queda la válvula nativa del paciente, se queda, y aparte va a ir montada esa prótesis que ven ahí, ¿sí? Va a ir montada
adentro de la válvula aórtica. Entonces no importa que esa válvula se rompa, no importa que queden volando los velos, no importa por qué, porque ya tiene otro soporte abajo de una válvula nueva, que es la que ustedes ven abajo, en donde está la imagen A, sí, que es de color, así como color carne, y ahí van a ver cómo la válvula aórtica se trata de hacer lo más parecido a la válvula de nosotros. Ahí la ven, cómo tiene sus 3 valvas, ¿sí? Entonces, es igual, es trivalva, la válvula aórtica que se les pone a estos pacientes. Y tiene un soporte rígido, que es el que va a mantenerla posicionada ahí para que no se mueva y no se vaya a ir. La prótesis, porque acuérdense que la aorta es la que más presión tiene. ¿Cuál es la presión aórtica? La misma que la presión arterial, va de 80 a 120, 80 en diástole y 120 en sístole. Eso es muy fácil. ¿Cuál es la presión del ventrículo izquierdo? Pues la misma que la de la aorta, es 80 a 120, cuando está funcionando bien la válvula. Sí, entonces ahí la pueden ver cómo queda en la imagen del lado izquierdo, y ahí queda bien posicionada en nivel aórtico. Y aquí lo ven, cuando se les hace una valvulotomía, pues al paciente ahí medio le va, ¿sí? Y ya cuando se hace cirugía aquí en mayores de 60 años también, pero vean cómo cuando se deja el paciente, ya sea que tenga falla cardíaca, disnea, tenga síncope o angina, pues anda muriendo ahí a los 4 años, 3, 4 años. Y en cambio, si se les hace algún procedimiento de estos, pues dura más. El problema, les digo, de la valvulotomía es que suele cerrarse, no les va tan bien. A veces en el tercer, cuarto año, un gran porcentaje de estos pacientes se les cierra. Otra vez vuelve a tener estenosis. Bueno, ahora vamos a pasar a una enfermedad valvular de las que más me gusta, porque da muchos síntomas, por eso me gusta. ¿Sí? Que es la insuficiencia aórtica. Sí, la insuficiencia aórtica, van a darse cuenta que es una enfermedad valvular que va a dar un montón de síntomas. Es más, les puedo decir que es la que más síntomas y signos vamos a encontrar en los pacientes. Sí, la insuficiencia aórtica, ¿qué se entiende por insuficiencia aórtica? Pues que esta válvula no se va a cerrar bien cuando se deba de cerrar. ¿Cuándo debe de estar cerrada nuestra válvula aórtica? Durante la diástole, porque en la sístole, acuérdense que se contrae el ventrículo y sale a través de la válvula aórtica la sangre para distribuirla a todo el organismo. Entonces, la diástole tiene que estar cerrada, entonces va a haber regreso de la sangre. Acuérdense que la aorta va hacia arriba, pues es aorta ascendente, el callado aórtico y luego descendente. Entonces, en diástole se va a regresar sangre. Esa sangre que se regresa va a provocar un sonido, porque eso es un soplo. Un soplo es un fenómeno acústico ocasionado por un flujo laminar transformado en flujo turbulento, no necesariamente puede ser una válvula. Entonces eso es lo que va a pasar, en este caso si es por la válvula que no está funcionando bien y va a regresar la sangre, pero no siempre un soplo va asociado a una válvula, puede ir asociado a una comunicación anormal, por ejemplo, y ahí no hay ninguna válvula. Podemos oír soplos en las embarazadas y tampoco tienen una enfermedad de una válvula. Pacientes con anemia severa tienen soplos y tampoco tienen válvulas dañadas. Entonces, no todo es válvula, ¿sí? Cuando se oye un soplo. Entonces, aquí lo que va a haber, el soplo de insuficiencia aórtica también se le llama un soplo regurgitante, regurgita, regresa, ¿sí? Es más común en los hombres que en las mujeres, y cuando la válvula aórtica no se cierra completamente, como dice ahí en diástole, parte de la sangre que ya se había lanzado en la sístole vuelve a regresar en la diástole, y por eso se oye un soplo, y el soplo de la insuficiencia aórtica, a diferencia de la estenosis, va a ser diastólico, no sistólico. Esto significa que el ventrículo izquierdo nunca se vacía completamente. ¿Por qué? Porque durante la sístole expulsa la sangre, pero como esa válvula no se cierra bien en la diástole, se le regresa otra vez al ventrículo sangre. Entonces, ¿qué pasa? Es un ventrículo que va a tender a crecer. ¿Por qué? Por sobrecarga de líquido. Y a diferencia de la estenosis aórtica es problema. Las insuficiencias le tememos más a los cardiólogos que a las estenosis. ¿Por qué? Porque aquí el músculo ventricular izquierdo no tiene resistencia con que se oponga. Entonces, es decir, no se hipertrofia, inmediatamente se va a dilatar. Es como estarle echando nada más a un globo agua y agua y agua, y no va a generar ninguna resistencia a su salida, entonces no se va a hipertrofiar. Entonces, ¿qué pasa? Este músculo cardíaco se va a
elongar, se va a dilatar y entonces nos va a ocasionar ¿qué? Mala función ventricular y cae más rápidamente en falla cardíaca. Ese es el problema de las insuficiencias. Las insuficiencias nada más está sobrecargando de líquido, pero al no haber resistencia a la salida, pues está insuficiente la válvula, lanza la sangre libremente en la sístole, no tiene resistencia y el músculo cardíaco no entiende que está haciendo ejercicio. Y luego se le regresa más sangre y se vuelve a dilatar, entonces nada más se va a dilatar, no se va a hipertrofiar. Y ese es el problema, por eso las insuficiencias se operan más temprano que las estenosis. Las estenosis como que compensa el corazón al hipertrofiarse y en las insuficiencias no. ¿Cuál es la historia natural? Pues va a estar condicionada por lesiones o alteraciones estructurales de las valvas sigmoideas que generan obviamente un cierre incompleto. Algo hace que no se cierre, o bien por distorsión o dilatación de la raíz aórtica. ¿En dónde la podemos ver? En las dilataciones, en la miocardiopatía dilatada, como lo vimos en las clases. Si se dilata el ventrículo, se va a dilatar el anillo de la válvula aórtica y obviamente, pues, ¿qué pasa? Durante la diástole, pues ya no se van a coaptar, ya no se van a cerrar bien las valvas de la válvula aórtica, se van a quedar dilatadas y entonces ya no van a poderse fusionar bien durante la diástole y van a quedar entreabiertas. Por eso una dilatación también de la raíz aórtica de su base puede ocasionar que esto pueda pasar. ¿Qué más en la parte de la miocardiopatía dilatada? Por ejemplo, puede hacer que se dilate nuestro anillo cuando tenemos un aneurisma aórtico de la aorta. ¿Como en dónde? Como en las enfermedades del tejido conectivo. Sí, en el Ehlers-Danlos, en el Marfan, en donde hay alteraciones de las fibras de colágeno y eso va a hacer que se elongue la aorta, se dilate, provoca un aneurisma y entonces se dilate el anillo y obviamente la válvula va a quedar entreabiertas sus valvas. ¿Cuál es la historia natural? Pues la historia natural de la enfermedad es que los pacientes asintomáticos con función sistólica normal progresan hacia la aparición de síntomas o disfunción ventricular en 6% al año, es decir, 6% cada año van a ir apareciendo estos pacientes, se van a hacer sintomáticos. Mientras que la muerte súbita es infrecuente, a diferencia de la muerte súbita que encontramos en la miocardiopatía hipertrófica o en la estenosis aórtica. Y para los pacientes con disfunción ventricular, la frecuencia de aparición de síntomas es alta, hasta 25 por año, y en los pacientes que hayan asintomáticos, la mortalidad es elevada y supera el 10% por año, cosa que no pasa con la estenosis aórtica ni con la miocardiopatía hipertrófica, aunque ocasiona muerte súbita, es más rara llegarse a presentar. Y aquí la mortalidad es mucho más elevada en la insuficiencia aórtica por falla cardíaca. En los pacientes que ya se hayan sintomáticos, la mortalidad se eleva y supera el 10% por año. Y los síntomas, ¿cuáles van a ser? Parecidos a la estenosis aórtica. Va a haber disnea de esfuerzo, pero esta vez va a ser por dilatación de las cavidades. Puede haber angor y palpitaciones, a diferencia del otro. Aquí sí podemos tener palpitaciones porque el hecho de que se dilate el ventrículo y provoca también a la larga dilatación de la aurícula puede provocar la aparición de arritmias como fibrilación auricular. Entonces la fibrilación auricular puede ser de respuesta ventricular rápida, es decir, muy rápida, y entonces el paciente va a decir, se siento palpitaciones. Y obviamente el síntoma cardinal aquí va a ser la disnea. La disnea va a ser muy progresiva, puede llegar incluso, tarda mucho en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica en manifestarse, pero aquí no. Aquí incluso hay gente que una vez que se le desarrolla dentro del primer año hay un 10-15% que ya refieren falta de aire y ya a los 3 años se andan ahogando, ¿sí? Ya les falta el aire hasta acostándose, como ya vimos la ortopnea, ¿sí? O bien puede terminar el paciente en edema agudo pulmonar. Entonces la insuficiencia cardíaca también derecha, que puede venir resultado de la dilatación del ventrículo izquierdo y de la sobrecarga por hipertensión venocapilar pulmonar, pues nos puede ocasionar que se dilate también el lado derecho y entonces ya danos una falla cardíaca no solo izquierda, sino también derecha. Puede haber mareos, alteraciones posturales, sobre todo de la presión arterial. Imagínense, pues está libre la salida de la aorta, entonces nos va a dar síntomas con los cambios de posición. Y también la causa de insuficiencia aórtica también puede ser congénita, es también una aorta bicúspide. A veces cuando son solo 2 cúspides, como pasa en la estenosis aórtica, que a veces puede funcionar como una estenosis, también al haber 2 cúspides y se
sea, digamos, si una de ellas permanece cerrada y nada más quedan dos cúspides, a veces esa parte que queda cerrada, nada más queda parcialmente cerrada en una de las comisuras. Y entonces, ¿qué pasa? Nunca se va a fusionar bien, porque tiene una alteración congénita ahí. También enfermedades del tejido conectivo, como yo les decía, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos por distensión, y esto se asocia a una dilatación aórtica. También lo podemos ver en pacientes con lupus, con artritis reumatoide, síndrome de Reiter, en espondilitis anquilosante y procesos inflamatorios crónicos como una fiebre reumática, o bien agudos como una endocarditis, o bien puede ser resultado de un traumatismo, a veces un traumatismo en tórax puede llegar a ocasionar también una insuficiencia aórtica aguda, y entonces ahí se vuelve una emergencia, o bien podemos ver los resultados de un procedimiento posquirúrgico, por ejemplo, cuando se cambia lo que les decía, cuando tenemos una estenosis aórtica y hacen el cambio valvular y cometen un error, puede quedar el paciente con insuficiencia. También, ¿qué es lo que nos puede ocasionar esto? Pues la hipertensión arterial crónica también nos puede llegar a ocasionar una doble lesión aórtica con predominio de la insuficiencia, un aneurisma disecante, puede tener el aneurisma y no haber provocado, por ejemplo, si es el aneurisma en el callado aórtico, no ha llegado a la base, a la altura del anillo aórtico, entonces pues no la va a afectar. Pero ¿qué pasa si hay un aneurisma disecante? Se va disecando hacia la válvula, pues la va a dilatar, y entonces va a provocar una insuficiencia aguda. El síndrome de Marfan también a la larga es cuando ya va a ocasionar la dilatación del anillo y volverlo insuficiente. Entonces, la insuficiencia aórtica es la valvulopatía que yo les decía que a mí me gusta porque es la que tiene pues mucho más síntomas. Por eso hay aquí pues, les puse que tiene una gran riqueza semiológica. Y además a través de los años es la que más han descubierto, o sea, desde los siglos XIX la empezaron a detectar los médicos cuando iban los pacientes por alguna otra enfermedad. Entonces así lo podemos dividir, no los síntomas, los signos los podemos dividir primero, como ya los síntomas ya los dijimos, va a haber disnea, puede haber también angina, ¿sí? Y puede haber palpitaciones, esas nos las van a referir los pacientes, pero ¿qué vamos a encontrar nosotros? Esto los podemos dividir en dos: signos centrales y signos periféricos. Vamos a ver cuáles son los centrales. Los centrales vamos a encontrar como el corazón, yo les dije, hay una gran sobrecarga de volumen, se va a dilatar rápidamente. Al dilatarse, podemos encontrar incluso, podemos ver el latido en esos pacientes, aunque se acuesten, podemos ver el latido en el tórax. Fíjense, casualmente el corazón se va a horizontalizar más, se va a desplazar más, hasta puede desplazarse hasta sexto o séptimo espacio intercostal, y entonces con cada latido lo vamos a encontrar, y ahí lo podemos ver, incluso lo podemos ver visualmente, o bien palpándolo, nada más les ponemos la mano y vamos a sentir el latido. Ese se llama choque en la cúpula de Bardat, así se llama eso, y es ocasionada por la dilatación que les decía del ventrículo izquierdo por la sobrecarga diastólica. En diástole, acuérdense, es cuando se regresa la sangre, por eso el soplo de insuficiencia aórtica es diastólico. El soplo aquí lo tienen. Por eso les decía que estudiaran el primero y segundo ruido. Lo que se encuentra entre el primero y el segundo ruido es la sístole, y entre el segundo y el primer ruido es la diástole. Entonces, este tipo de soplo va a ser un soplo suave, aspirativo y decreciente. Entonces, se llama decreciendo, ¿sí? Y se va a irradiar al ápex, a la punta del corazón. Sí, ahí es donde mejor lo vamos a encontrar, ahí es donde se ve irradiar, donde más intenso lo vamos a encontrar este tipo de soplos. Entonces el soplo de la insuficiencia aórtica es diastólico, el soplo de la estenosis aórtica es sistólico, y acuérdense que eran en forma de un rombo, increciendo, decreciendo, y ya cuando se hace severo se hace rectangular. Aquí no, aquí el soplo es decreciendo, se oye fuerte y luego va bajando la intensidad, a eso se refiere. El soplo también fue descrito por Austin Flynn, ¿sí? Y lo describió en los pacientes que tenían insuficiencia aórtica, un soplo protomesodiastólico que se puede escultar en el ápice, lo mismo, y mejora al encontrarse el paciente en decúbito lateral izquierdo y con la campana del estetoscopio. Porque acuérdense, ¿por qué se va a modificar con la posición y con las maniobras de Valsalva? Los soplos, por el retorno venoso.
Nosotros a la inspiración aumentamos el retorno venoso y a la expiración disminuimos el retorno venoso, ¿sí? Entonces eso es lo que va a ocasionar, por eso es que se modifica con los cambios de posición y se llama este soplo de Austin Flynn, el soplo proto-mesodiastólico que se encuentra, ¿sí? ¿Por qué es proto? Proto, acuérdense que es al principio y meso a la mitad, ¿sí? Es proto-mesodiastólico decreciendo, aquí está. Sí, y conforme se va complicando, igual que la estenosis aórtica, se puede hacer holodiastólico. En el caso de la estenosis aórtica, acuérdense, se puede hacer igual que este acá, holosistólico. Y aquí está, por eso deben de saber, entre el primero y segundo ruido se encuentra la sístole y entre el segundo y primer ruido, la diástole. Esto es el tum, ta, ¿sí? De que oímos nosotros. Y vamos a encontrar que esto está bien interesante, esos son los signos centrales, sí, el choque de la punta de Bardat y también podemos encontrar este soplo de Austin Flynn, pero que en los periféricos está muy interesante. Vamos a encontrar un soplo que se llama pulso, un pulso que se llama pulso de Corrigan, ¿sí? Y esto la descripción la hicieron en 1802 en Dublín, en Irlanda, ¿sí? Y precisamente se le encontró a un señor que se llama Sir Corrigan, realizó inicialmente de los pulsos en la insuficiencia aórtica y fue principalmente visual, notó el rápido ascenso y colapso de las arterias del cuello en los pacientes con dicha valvulopatía. ¿Qué encontró él? Que cuando el paciente hacía la diástole, ahí se veía que el pulso rápidamente se colapsaba, se veía en sístole mucho, porque acuérdense, como hay una sobrecarga en la sístole, cuando se contrae el corazón expulsa un montón de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se les veía aquí en el cuello, se les veía cómo se dilataban las arterias del cuello. Y luego veía que en diástole, ¡fum!, rápidamente se aplanaban. ¿Y por qué se aplanan? Porque se regresa sangre al ventrículo. Acuérdense que se regresa la sangre, entonces eso se le llama, y eso lo notó él, y a eso le puso también, se le conoce el pulso de Corrigan o el pulso en martillo de agua también. ¿Por qué? Porque esto se oye igual como cuando chocan, dicen que golpeaban con un martillo uno de los extremos de un tubo con agua. Entonces el pulso de Corrigan así se ve, sí, es una expansión y ascenso rápido del pulso arterial, entonces se ven así, el cuello como si estuvieran cargando pesas, así, se va a ver el cuello, se van a marcar las arterias y luego durante la diástole se van a colapsar. ¿Sí? Totalmente planas, como si no lo hubiéramos visto la dilatación. Entonces eso se ve y ese se llama pulso de Corrigan. ¿Qué vamos a encontrar a nivel periférico cuando nosotros le tocamos el pulso radial a nuestro paciente? Vamos a encontrar un doble levantamiento sistólico que se percibe al palpar el pulso carotidio y periférico. Es un doble levantamiento. En esta imagen se puede ver, aquí estas como orejitas de conejo que se ven aquí como así. Nada más debería de ser el primero, el segundo no se debería de haber levantado. ¿Por qué se levanta? Porque durante la sístole viene la contracción, ya casi está el final de la sístole y en ese momento, antes de que termine, ya se está regresando sangre, aún así, ¿sí? Y entonces, ¿qué provoca? Que nuevamente se vuelva a levantar, que haga un esfuerzo el ventrículo por expulsar esa sangre y entonces se vuelve a levantar, en vez de ya tener la caída en diástole, se vuelve a levantar para volver a agarrar impulso de la sangre que queda pendiente de terminar de expulsar del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener un doble pulso, un doble levantamiento. El pulso Zeller o martillo de agua igual lo vamos a encontrar en los pacientes. ¿Esto cómo se encuentra? A los pacientes que tienen insuficiencia aórtica, durante la sístole el pulso se les toca bien intenso. Entonces ustedes fácilmente le ponen la mano en el radial o en el braquial, en la arteria braquial, y van a ver que hasta el dedo sí se les levanta, ¿sí? Así alguna vez me tocó a algunos alumnos con un paciente, ¿sí? Y hasta soltó la alumna, soltó al señor, porque ay, no se siente bien fuerte. ¿Qué se hace a estos pacientes? Aún estando así con las manos, teniendo el paciente en decúbito acostado, lo tienen ustedes acostado con las manos a un lado del cuerpo, y lo van y lo tocan, ya aún así ustedes tocan el pulso bien fácil, bien intenso. ¿Y qué pasa? Tienen que agarrarlo y van a irle subiendo el brazo hasta ponerlo a la altura de la cabeza, no importa que esté acostado o sentado.
Es lo mismo. ¿Y qué creen? El pulso se va a incrementar al doble. ¿Por qué? Porque ustedes al levantar el brazo y ponerlo a la altura de la cabeza rectifican los vasos conforme a la aorta. Obviamente la aorta va, acuérdense, va doblando y va hacia abajo, pero ustedes al levantar el brazo rectifican los vasos con respecto a la aorta y entonces la sangre pasa más directo. Cuando viene la sístole, como tiene sobrecarga de volumen, pues manda un montón de sangre y ¿qué pasa? El pulso se siente sumamente intenso conforme lo van subiendo el brazo y hasta que lo lleguen a poner a la altura de la cabeza del señor, van a ir sintiendo el pulso más y más intenso. Ese es el pulso Zeller. Hay otro signo que